Ya entonces el Gitelman es el problema de esta bomba. A ver, 24. En relación con las manifestaciones clínicas del síndrome de Bartter. A ver, la respuesta incorrecta, Bartter. ¿Tiene hipocalemia? Sí. ¿Actividad de renina plasmática elevada? Sí. ¿Secreción de aldosterona elevada? Sí. ¿Parálisis periódica? Sí. ¿Hipertensión arterial? No, ninguno de los dos tiene hipertensión arterial. Ni Bartter ni Gitelman tienen hipertensión arterial. 25. Un paciente de 15 años de edad consulta por poliuria y nicturia. Si es poliuria ya me lleva a entender que podría ser un Bartter, ¿no es cierto? Ya. Cansancio fácil y astenia. Ah, ya. Si se cansa fácil es porque tiene su hipocalemia. Hormigueo lingual y peribucal. Tiene su hipocalemia. Destaca presión arterial normal, sodio normal, potasio bajo. pH 7.45, bicarbonato 30. Alcalosis metabólica. ¿Qué es? Tengo alcalosis metabólica y hipocalemia. ¿Qué es? Renina y aldosterona en cifras elevadas. ¿Qué es? Bartter. Y tiene poliuria. ¿No es cierto? Es un Bartter. 26. En el síndrome de Bartter, ¿qué se encuentra excepto? De cabeza, ¿qué es lo que no se encuentra? Hipertensión arterial. Uno de los siguientes datos no se encuentra o no acompaña al síndrome de Bartter. Niveles disminuidos de renina. Esa es, ¿no es cierto? Es elevados. Veamos el síndrome de Lidle. Es un pseudo hiperparatiroidismo. También es un trastorno hereditario autosómico recesivo por exceso del funcionamiento del transportador del sodio en el nivel del túbulo colector proximal. Hay alcalosis hipocalémica. Mira, es proximal y es más o menos una combinación de Bartter con acidosis tubular renal, ¿no es cierto? Alcalosis hipocalémica. Hay retención de sodio y hay edemas. Hipertensión arterial hay, y hay supresión de la renina, angiotensina, aldosterona. Y se trata con restricción de sal y amiloride. A ver, en relación con síndrome de Lidle, la respuesta incorrecta. ¿Presenta niveles de aldosterona plasmáticos, se hereda de forma autosómica recesiva? ¿Presenta hipertensión arterial? ¿Presenta alcalosis hipocalémica? ¿Presenta niveles de aldosterona plasmáticos elevados? Supresión del eje renina, angiotensina, aldosterona. Hipercalciuria idiopática. Siguen los trastornos tubulares. Es una causa frecuente de litiasis, pero es recurrente en un adulto. Es un paciente que tiene una calcemia normal, pero tienen hipercalciuria permanente, pero sin una causa aparente. Y generalmente, si tienen una hipercalciuria, generalmente van a formar cálculos, generalmente de oxalatos o fosfatos. Y ya saben que la hipercalciuria produce hematuria. Y con el paso del tiempo, la hipercalciuria, ¿qué también puede producir? Enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? Ya. La patogenia, no tenemos la causa exactamente. Puede ser que hay una absorción intestinal excesiva de calcio, una disminución en la reabsorción tubular de calcio, pérdida renal de fosfato, formación excesiva de 1,25 de hidroxivitamina D o aumento de la resorción ósea. No se sabe la causa. Y en el tratamiento hay que aumentar la ingesta acuosa, hay que darle más agua para que elimine ese exceso de calcio, para que no haya una éstasis en la orina, y hay que darle hidroclorotiazida. Ya esa hidroclorotiazida estimula la reabsorción tubular de calcio. Enfermedad poliquística del adulto. Es una enfermedad autosómica dominante, que son quistes epiteliales que van a comprimir el parénquima renal, pero pueden aparecer quistes en otros órganos, como en el hígado, en el vaso y en el útero.
¿Ya? Generalmente va a debutar en la cuarta a quinta década de la vida. ¿Con qué? Va a debutar con hematuria, con nicturia, litiasis, con ITU o hipertensión arterial. Estos pacientes generalmente cuando tienen enfermedad renal crónica terminal no tienen demasiada anemia. ¿Ya? Y van a ser pacientes que van a tener, como su nombre lo indica, enfermedad poliquística del adulto, van a tener un crecimiento del riñón. No va a haber como los otros casos donde hay una disminución del riñón. Ahora, existe una alta asociación con aneurismas craneales. Es una evolución de enfermedad renal crónica terminal de forma lenta y su diagnóstico se realiza con ecografía. Este es uno de los pacientes donde se puede observar y en el examen clínico se puede hacer peloteo renal. ¿Ya? Se palpa el riñón. Normalmente no se debería palpar el riñón. ¿Ya? Entonces, existen 3 casos donde se hace peloteo renal, donde se encuentra el peloteo renal. Enfermedad poliquística del adulto, tumor renal o hidronefrosis severa. ¿Ya? Entonces, en esos 3 casos hay peloteo renal. ¿Ya? En este caso, existe un cuarto caso, que es la pielonefritis antogranulomatosa. La pielonefritis antogranulomatosa también hay un peloteo renal, pero acompañado de dolor. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo pensar en un paciente con enfermedad poliquística? Se va a presentar a cuarto a quinta década de la vida. Paciente con antecedente de ACV, que no se va a saber la causa porque generalmente tiene aneurismas, ¿ya? O pacientes donde en la ecografía yo puedo encontrar quistes a nivel del hígado. ¿Ya? Entonces le tomo una ecografía renal y voy a encontrar quistes. Y su enfermedad y su creatinina ya debe estar un poco incrementada. Estos pacientes hay que darles el tratamiento de soporte porque estos tienen un mejor pronóstico, porque la progresión de enfermedad renal crónica son bien lentas. ¿Ya? Entonces, y por eso es que no necesitan mucho tratamiento con eritropoyetina, porque todavía están produciendo están produciendo todavía eritropoyetina. Y todavía lo bueno que también tienen función renal residual. A ver, 29. En la enfermedad poliquística del adulto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? ¿Es una enfermedad autosómica dominante? Sí. ¿Habitualmente se detecta en la primera infancia con ecografía? No. ¿Ya? Ahora, debe tener en los 2 riñones, ¿ah? Si encuentran quistes en un solo riñón, no es enfermedad poliquística del adulto. Debe haber en los 2 riñones. ¿Ya? Y existe una clasificación. La clasificación debe haber 1 en un lado y por lo menos 2 en el otro lado, o si no 3 en un lado y 3 en el otro lado, pero debe haber los riñones o los quistes, en los 2 riñones. 30. De las siguientes afirmaciones respecto a la enfermedad renal poliquística del adulto, ¿cuál es la correcta? ¿Es más prevalente en mujeres por el uso de anovulatorios? No, yo más he visto casos en varones. ¿Se puede acompañar de quistes hepáticos? Sí, ¿no es cierto? Se puede acompañar de quistes hepáticos. 31. Ante una sospecha de enfermedad renal poliquística del adulto, el paso diagnóstico siguiente más razonable, ¿cuál sería? ¿Qué le harían ustedes? ¿De frente le hacen una TAC, una angiografía, una urografía intravenosa o qué le hacen? Ecografía es una cosa bien simple y ese es un diagnóstico, ahí es donde vamos a encontrar el diagnóstico. 32. Un lactante de 6 meses presenta una deshidratación del 10% con la siguiente analítica en sangre: sodio 159, potasio 4,5, cloro 116, elevado el cloro y elevado el sodio, pH 7,34, bicarbonato 20, acidosis metabólica. En orina sodio 25, potasio 30, osmolaridad urinaria 90 y pH 5. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver, ¿será una acidosis tubular proximal? ¿Tiene poliuria? Sí, ¿no es cierto? ¿Tiene acidosis metabólica? Sí, pero su bicarbonato está en 20. Debería tener un bicarbonato más bajo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ya. ¿Tiene acidosis tubular distal?
Podría ser por el bicarbonato, pero su pH de orina, ¿cuánto está? 5. Debería estar por encima de 5.5. Fanconi debería reabsorber más sodio, ¿no es cierto? Barter, no, debería tener una alcalosis metabólica. Es una diabetes insípida. ¿Ya? Entonces, la diabetes insípida, ¿ustedes cuándo se van a acordar de diabetes insípida? Hipernatremia con poliuria, ¿ya? Esa es diabetes insípida. Hipernatremia con poliuria. Ahora, la diabetes insípida puede ser central o nefrogénica. Central, cuando hay una alteración de la vasopresina y de la producción de la vasopresina, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque eso, ¿dónde se almacena? Está bien, lóbulo posterior de la hipófisis, ¿no es cierto? Y la nefrogénica, ¿de qué es? De los receptores de la vasopresina. Receptor B2. ¿Eh? Receptor B2 de la vasopresina. 33. ¿En cuál de las siguientes causas de insuficiencia renal crónica esperaría encontrar menos grado de anemia? Ya les he dicho. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Acabo de decirles. Enfermedad renal crónica con menos grado de anemia. ¿Cuál es? Enfermedad poliquística del adulto, ¿no es cierto? ¿Ya? Nefropatías túbulo-intersticiales. Estas nefropatías son lesiones a nivel del intersticio y del túbulis, que pueden ser, generalmente es como consecuencia de una NTA, de una falla renal aguda, que puede ser tóxica o isquémica, que puede ser alérgica o puede ser producida por pigmentos, proteínas, cristales, calcio, tóxica o por AINES. La nefritis intersticial alérgica generalmente es el 10 a 15% de todas las iras parenquimatosas o de las iras renales. Siempre se va a dar con fiebre y rash y siempre voy a encontrar eosinófilos en orina. ¿Ya? El 70% es un efecto adverso medicamentoso, generalmente es betalactámico, sulfas, alopurinol, rifampicina, quinolona, AINES. ¿Ya? Puede ser producida por infecciones, leptospira, legionela, citomegalovirus. Y los casos menos frecuentes se pueden encontrar en enfermedades reumáticas. Existe un pequeño porcentaje que son idiopáticas. Como les decía, siempre hay fiebre y rash. Fiebre 80%, rash 50%. Generalmente vamos a encontrar artralgias. Y en la analítica sanguínea vamos a encontrar eosinofilia, eosinofiluria, hematuria, proteinuria, aumento de la IgG sérica, pero la proteinuria debe ser menor de 2 gramos. ¿Ya? Y el tratamiento es evitar la causa, o corregir o retirar la causa que le está produciendo esa nefritis intersticial. Por pigmentos, la hemoglobina y la mioglobulina. ¿Ya? Generalmente, ¿en qué casos vemos? Después de un terremoto, a los pacientes se les dializa. ¿Por qué? Se les dializa por una falla renal aguda por rhabdomiolisis, por acumulación de mioglobina. ¿Ya? Entonces, cuando hay un terremoto o hay un accidente, estos pacientes, nosotros estamos a espera de esos pacientes para dializarlos, y se les dializa por ese motivo. ¿Ya? Como les decía, la rhabdomiolisis o las hemólisis severas. En las hemólisis severas vamos a encontrar por la elevación de las bilirrubinas, ¿ya? Pero las bilirrubinas deben estar por encima de 20 en algunos casos. La literatura en otros casos habla de 15. ¿Ya? Entonces deben ser valores bien elevados de bilirrubinas. Si tengo bilirrubina en 8, no me asusto. ¿Ya? Y esto es peor, es agravado por la deshidratación. Entonces, si yo tengo un paciente con rhabdomiolisis o hemólisis severa, tengo que empezar a hidratar a estos pacientes. No puedo mantenerlos deshidratados, porque peor va a ser esa lesión tubulointersticial. Ahora, existe también tubulopatías por proteínas, y hemos dicho que las proteínas dañan sobre todo el túbulo contorneado proximal. Sobre todo en el caso
clásico del mieloma múltiple por las proteínas de Bence-Jones, ¿ya? Y que hace el riñón de mieloma que vamos a encontrar cilindros. Por cristales puedo encontrar por oxalato y por urato. En oxalato generalmente voy a encontrar siempre, o sea, es como consecuencia de una intoxicación por etilenglicol, y en urato es por intoxicación por un síndrome de lisis tumoral. En ambos casos es un daño directo a nivel de los túbulos por la precipitación de estos cristales. La hipercalcemia también precipita a nivel de los túbulos y los obstruye estos túbulos. Y el calcio va a afectar la porción distal del túbulo, provocando en algunos casos la diabetes insípida nefrogénica. Ya les expliqué que tiene que ver a nivel de los receptores B2 a nivel de los túbulos. Tóxicas, generalmente más frecuentes por los AINES, aminoglucósidos, cefalosporinas, sustancias de contraste. En estos casos se presenta, pero posterior a la exposición de estas sustancias, como en el caso de la nefropatía inducida por contraste. Generalmente se da 3 días desde 48 hasta 72 horas posteriores al uso de esta sustancia de contraste, y generalmente no voy a encontrar eosinofiluria ni eosinofilia. Este es un diagnóstico por exclusión. La nefropatía inducida por contraste, la definición es por exclusión. Dice, la elevación de la creatinina después de 48 a 96 horas de utilizar una sustancia de contraste y que no exista otro factor precipitante de elevación de urea y creatinina. Entonces, todos estos diagnósticos son por exclusión. La nefropatía por AINES puede producirse una nefritis intersticial, toxicidad directa por los túbulos, puede producir necrosis papilar, inhibición de las prostaglandinas vasodilatadoras a nivel de la arteriola aferente, ya habíamos hablado en la primera clase, y puede presentarse con piuria y con orina estéril. A ver, 34. La asociación de insuficiencia renal aguda, fiebre, artralgia, exantema y eosinofilia, fácil. ¿Qué es? ¿Necrosis tubular alérgica? No, nefritis intersticial aguda. En relación a la nefropatía por hipersensibilidad, señalen la respuesta incorrecta. Meticilina es el antibiótico con más frecuencia implicada, sí. Lesiones histológicas aparecen en el intersticio, sí, porque respetan más los glomérulos y estas lesiones es a nivel del túbulo y del intersticio. Desarrollan insuficiencia renal, sí, con una capacidad para concentrar la orina. La insuficiencia renal va a ser de manera directa con lesión a nivel de los túbulos y por disminución de la arteriola aferente, por una respuesta inflamatoria. Y es característica la presencia de rash, fiebre y artralgias también. ¿Los riñones se muestran atróficos en las pruebas de imagen? No, no tienen nada que ver porque esta es de implantación aguda. Y no tienen nada que alterarse los riñones, no se considera como una enfermedad renal crónica esto. En la nefropatía por plomo, la respuesta incorrecta. Los riñones presentan tamaño y morfología normal en las pruebas de imagen. Progresivamente, en la nefropatía por plomo hay una disminución de los tamaños normales, de los tamaños de riñón, y se considera y es parecido a lo que es una enfermedad renal crónica. En relación a la nefropatía por analgésicos, la respuesta correcta, ¿cuál es? ¿Frecuente en varones que en mujeres? No tenemos ese dato. ¿Hay relación entre la dosis del fármaco y el grado de lesión? No, porque es con una sola dosis o con varias dosis. Tiene que ver mucho con la idiosincrasia. La presencia de un infiltrado inflamatorio intersticial en la médula renal es la lesión anatomopatológica más precoz. Sí, y no va a afectar al glomérulo. Hipertensión arterial maligna no tiene nada que ver acá. Necrosis papilar no es patognomónica, ahora ya no hay nada patognomónico en medicina.
38. Señale con cuál de los siguientes fármacos se ha descrito la asociación de nefropatía túbulo-intersticial por hipersensibilidad y enfermedad glomerular de cambios mínimos. ¿Cuál de todas? AINES. Sí está descrita una enfermedad glomerular como cambios mínimos. Ya, entonces, la AINES va a producir nefritis túbulo-intersticial, va a producir rash, va a producir eosinofilia. No en todos los casos hay eosinofiluria, ¿ya? 39. Un hombre de 38 años de edad con función renal previa normal presenta síntomas gripales. Se inicia tratamiento con ibuprofeno, AINES. Pasados 5 días, consulta por persistencia de fiebre, artralgias, ya, nefritis intersticial, ¿no es cierto? Fiebre, artralgias. Tiene rash, erupción cutánea, eritema autopurginosa. La tríada, rash, fiebre y artralgias. Nefritis intersticial, ¿no es cierto? Creatinina, 3.2, es causa de una injuria renal aguda. Muy bien. ¿Tiene eosinofilia? También. ¿Tiene proteinuria? Sí, pero debe estar en rangos menores de 2 gramos, ¿no es cierto? ¿Tiene sedimento urinario con leucocitos? Puede presentar leucocituria y hasta puede encontrarse piuria, ¿no es cierto? Listo. ¿Cuál es la etiología más probable de esta injuria renal aguda? ¿Necrosis tubular aguda? No, ya tiene la triada. ¿Qué? Nefritis intersticial aguda, ¿no es cierto? Muy bien. Una paciente de 65 años de edad en tratamiento con antiinflamatorio no esteroideo durante 3 semanas con una artropatía degenerativa. Presenta un cuadro de fiebre y exantema cutáneo. Ah, ya. Tiene fiebre y rash, ¿no es cierto? Analítica de sangre, eosinofilia. Ah, nefritis intersticial parece, ¿no es cierto? Creatinina elevada, está haciendo una injuria renal aguda. Tiene hematuria, piuria y una proteinuria de 1 gramo. Puede presentarse, ¿no es cierto? Nefritis intersticial. ¿Cuál es? Es una nefritis intersticial aguda, ¿no es cierto? ¿Qué hay que hacer? ¿Le doy glucocorticoides? No, ¿por qué? Ya les he dicho, ¿el tratamiento qué es? Suspender la causa que está ocasionando eso, ¿no es cierto? Entonces, no tengo por qué administrar diuréticos, hacerle una biopsia. ¿Ya? Los AINES pueden causar a nivel renal todas las complicaciones excepto una. ¿Cuál es la que no puede causar? A ver, ¿puede producir nefritis aguda tubulo-intersticial? Sí. ¿Crónica tubulo-intersticial? También está descrito. ¿Insuficiencia renal? También. ¿Necrosis papilar? También puede producir los AINES. ¿Ya? ¿Amiloidosis secundaria? No. Ya les he dicho, la amiloidosis secundaria es producida por un proceso inflamatorio crónico, inflamatorio, y los AINES no producen proceso inflamatorio. ¿Ya? Entonces, por eso inflamatorio. Una infección es una inflamación, no se olviden. ¿Ya? Entonces, no son dos cosas diferentes. Cuando yo tengo un proceso infeccioso, yo estoy produciendo una respuesta inflamatoria. Cuando tengo una infección crónica, proceso inflamatorio crónico. Una enfermedad degenerativa, proceso inflamatorio crónico. Artritis reumatoide, proceso inflamatorio crónico. Entonces, no se olviden de eso. Cuando es por eso no hablo de infección crónica, porque hay amiloidosis por AR. Entonces, por eso es que hablo de amiloidosis secundaria, proceso inflamatorio crónico. Entonces, sí está descrita la presencia de amiloidosis por cualquier proceso inflamatorio crónico. El AINES de por sí no te produce, pero probablemente esa persona esté tomando AINES, ¿por qué? Por un AR. ¿Y quién está produciendo la amiloidosis? ¿El AINES o el AR? El AR, pero no le echen la culpa al AINES. ¿Estamos? Listo. Gracias.